Hola, muy buenos días, muy buenas tardes o buenas noches, según en el horario donde te encuentres viendo esta transmisión, esta transmisión grabada. Es un gusto, como cada semana, hacer esta conexión creadora de sinergia positiva que surge directamente con ustedes. Y bueno, en lo personal y en nombre de la iniciativa Whitaker para la Paz y el Desarrollo, una vez más, por 12ª vez, les doy la más cordial bienvenida a esta sesión final del programa de construcción de paz y resolución de conflictos. Haz que la paz suceda. Y las felicito por su constancia y por estas ganas de querer lograr algo positivo en nuestra comunidad. Disculpen los ruidos, voy a cerrar un poco la ventana para que no se escuche. Una disculpa. Y bueno, como les decía, bueno, un gusto saber que hay personas que se conectan en vivo y hay personas que también ven esta transmisión grabada. Muchísimas gracias porque hemos llegado a la parte final de este programa. Y bueno, es un gusto saber y sumar a personas como ustedes que no nada más han tomado el curso, sino que también ya tienen un camino rumbo a el proyecto de mediación escolar. Y bueno, ya por ahí ya se ve las instalaciones y bueno, la verdad que es un gusto colaborar con ustedes y es un gusto haberlos y haberlas conocido. Y bueno, saber que existen instituciones comprometidas con la construcción de paz comunitaria en la comunidad escolar. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, el día de hoy quiero comentarles, estoy muy emocionada porque bueno, ya estamos como a una nada de ya concluir con este programa. Recordemos que por ahí tienen que contestar. Bueno, les pido por favor que por protocolo es necesario que contesten las encuestas de salida del programa. Ya por ahí se las puse en Google Classroom. Se los pido de favor que echen una revisada para que las contesten. Y bueno, hagamos esta conclusión lo más práctico y amena posible, ¿ok? Y bueno, el día de hoy les vamos a hacer como un repaso en sí, un resumen de todo lo que hemos visto, de todo este contenido. Probablemente vamos a alargar esta sesión para la siguiente sesión, para la siguiente semana. Y bueno, para poder tener un buen cierre y para poder saber también recordar todo lo que hemos visto, ¿ok? Y bueno, veamos qué es lo que hemos visto durante estas 12 sesiones, pero no sin antes poder ver, bueno, hay que ver este video porque recordemos primero que nada que disculpen la pausa. Y bueno, es un gusto, bueno, darles primero que nada, recordar qué es lo que hemos visto de cada uno de los temas. Y bueno, creo que también es importante saber cómo nos hemos ido como desenvolviendo conforme a la marcha, cada quien a su ritmo. Esto es sumamente interesante porque este programa tiene esa característica, la característica de que es amigable y bueno, ustedes a su ritmo pueden estar viendo estas transmisiones. Si ustedes se pueden conectar, como por ejemplo aquí Bea que se conectó y bueno, por igual otros intervalos que pudieran otros docentes conectarse, muchísimas gracias. Pero de todas maneras, si no les es posible, no les fue posible conectarse, bueno, ustedes a su ritmo, yo veo que ustedes a su ritmo ven los videos y comentan. Esto se los agradezco mucho porque sin ustedes este programa no es posible. Y bueno, sí vamos a dar una repasada el día de hoy, no sin antes ponerles este video que a mí la verdad me causó mucho impacto cuando recién lo vi. Veamos, por favor. Este puede ser un rifle de juguete, pero aquí nadie está jugando. La comunidad José Joaquín de Herrera, en el estado mexicano de Guerrero, se encuentra atrapada entre la violencia de narcotraficantes y la negligencia estatal.
La aldea y sus habitantes sufren frecuentes ataques del grupo armado ilegal Los Ardillos. Y es que en esta zona se trafica goma de opio, la materia prima de la heroína. Para protegerse, los habitantes crearon una milicia campesina. Entre sus filas están estos niños. Pues estoy dispuesto o sea que a luchar, a entregar mi vida si fuera necesario por mi pueblo, por mi familia, pues a enfrentarme con el grupo del equipo. Aunque sea tenemos miedo, pero ahí andamos. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tildó la inclusión de menores de edad en las autodefensas campesinas de prepotente. Por su parte, los habitantes reclaman el abandono por parte del Estado. Los arman, los graban. Yo creo que es muy delicado eso, sin tener de reconocer que hay un problema de origen. Hay una cantidad de asesinatos de un lado y hacia otro lado. Yo creo que ahí hay un problema, pero es un problema que no se ha dejado de atender. Guerrero, en el sur de México, es uno de sus estados más pobres y violentos. Se secuestraron a mis seres queridos. Sí, por esa forma y pues en los caminos, pues si vas desarmado, pues te secuestran y pues, desapareces más que nada. Por ahora, estos niños están entrenando posiciones de combate con rifles de juguete, pero lo hacen para un día, si fuera necesario, disparar un arma de verdad. Y bueno, yo sé que es una Puede ser un rifle de juguete. es un triste video, pero bueno, es la realidad. Y bueno, ¿qué es lo que nos queda, no? Nos queda nosotros como personas responsables, nos queda comprometernos con esta construcción de paz. Yo sé que, bueno, la realidad es muy fuerte, es muy dura. Hay personas que no se dan cuenta de lo que está sucediendo. Hay otras personas que están dentro de este conflicto. Pero lo que estamos viviendo nosotros en este contexto, pues bueno, lo único que nos queda es el compromiso fuerte y sustentable hacia la paz positiva. ¿Ok? Existe lo que acabamos de ver. Es muy triste la realidad. Hace mucho tiempo que esto sucede. Y bueno, creo que es importante tomar pues la iniciativa de crear la paz positiva que estamos logrando. Y bueno, para ello, vamos a recordar qué es lo que hemos visto. Recordamos que existe la paz positiva y la paz negativa. Recordemos que nosotros estamos justo en el camino hacia la paz positiva, porque la paz negativa, recordemos que es la paz que se ve como ausencia de conflicto. Es decir, cuando ya no hay guerras, pero bueno, en sí hay mucha destrucción externa e interna en el ser humano. Y bueno, lo que estamos logrando ahorita es que estamos logrando concientizar por medio del programa de Haz que la paz suceda y, bueno, llevar a cabo la cultura de la mediación a cualquier ámbito, pero iniciándola desde nosotros, desde nuestro interior. Entonces, es importante que nosotros logremos esta cultura acerca de lo que es el tema de la construcción de paz por medio de la mediación asociativa, que por supuesto nunca les voy a dejar de sugerir que lean este libro, por favor. Van a tener una noción muy diferente cuando ustedes lean este libro. Y bueno, es muy digerible y es algo que nos sirve no nada más en nuestra vida profesional, también nos sirve en nuestra vida personal. Esa es la importancia. La mediación asociativa, recordemos rápidamente que esta es una sesión de recordar lo que hemos visto durante todo este programa. Ayuda a relucir o rescatar más bien los valores intrínsecos del ser humano. ¿Por qué los va a rescatar? Porque se van perdiendo conforme pasa el tiempo y por eso sucede la violencia que sucede. Y bueno, vimos los tipos de violencia, recordemos también. Y bueno, lo que logra la mediación asociativa es sacar lo que es la paz, la concordia, el egocentrismo positivo y la bondad del ser humano. Y bueno, hay que recordar también que, como les decía al inicio,
muchas personas, muchos de nosotros tenemos diferentes opiniones acerca de las cosas en general. En particular, la paz la podemos definir de muchas maneras. En sí, cuando definimos paz como la ausencia de conflictos, lo que solemos decir es paz negativa, lo que solemos dar a conocer. Y bueno, la paz positiva, recordemos que significa que podemos vivir o existir por medio de desacuerdos y conflictos e incluso violencia, pero la diferencia aquí va a estar en que cómo lo manejemos nosotros de manera constructiva, justa y positiva, como lo que estamos logrando ahorita, preparándonos para lograr esta paz que se requiere, ¿no? Por medio de la intervención de la mediación asociativa en cualquier ámbito. ¿Ok? Al igual que la paz, el conflicto también es totalmente multifacético. Es una parte natural y también es algo inevitable que surge en la vida cotidiana, ¿no? Y bueno, esto también surge, el conflicto surge porque tenemos necesidades insatisfechas o más bien tenemos necesidades subyacentes que no hemos cubierto, ¿ok? Y bueno, ahorita vamos a recordar cuáles son estas necesidades que no se han cubierto y que por ende surge un conflicto. ¿Ok? Y bueno, otra de las cosas importantes es que, bueno, sabemos perfectamente que existe el conflicto negativo, el conflicto destructivo, ¿no? Que es el conflicto como tal, el que destruye, y hay otro tipo de conflicto que es el destructivo, que es aquí nosotros lo podemos transformar dependiendo de cómo nosotros lo gestionamos. Entonces, lo convertimos en constructivo cuando lo gestionamos de una manera positiva. Y bueno, esto es lo que el programa da totalmente a entender. Y bueno, otra de las cosas que quiero comentarles y reflexionar también al respecto es que, bueno, la resolución de conflictos, otro de los puntos importantes, es que no se trata solo de intentar prevenir o resolver conflictos, también se trata de crear paz por medio de nosotros, de nuestros actos. Lograr una paz duradera requiere totalmente la participación de diferentes miembros de la comunidad. Y bueno, ahora que nosotros estamos muy latentes en el tema de lo que es la construcción de paz, y bueno, ustedes que son docentes totalmente, que tienen toda su completa profesión dedicada a la docencia, bueno, es totalmente importante estos temas, poderlos adherir a lo que es tu modo de vida, ¿ok? Y bueno, aunque otra de las cosas importantes que vimos es que tratar de comprender los conflictos, el que existen de diferentes tipos, existen fuentes, existe la escalada, ¿no? Del conflicto y los enfoques. Saber que existe este tipo de un mundo, ¿no? Totalmente de un universo de conflicto, es importante saber porque saberlo analizar implica totalmente conocerlo, pero no nada más como tal conocer el conflicto. También la importancia de reconocer cómo es que surge este conflicto y atacar ahí. Bueno, atacar es una palabra un poco agresiva, pero bueno, más bien gestionar, ¿no? Gestionar el conflicto desde la raíz, desde lo que hay debajo de. Y bueno, rápidamente, ¿cuáles son estos tipos de conflicto que existen, que son los que les comenté al inicio? Y bueno, es el conflicto intrapersonal, que por supuesto es el que lo conocemos de a lo mejor otro nombre, que es el conflicto existencial que todos tenemos. El conflicto en el que muchas veces no sabes por qué estás pensando lo que estás pensando. Por ahí ya comentamos cuando vimos el tema de emociones, nos dimos cuenta cómo es que el ser humano por naturaleza tiene estos pensamientos automáticos, en donde salen de manera involuntaria, me refiero a que se producen en tu mente de manera involuntaria. Y bueno, esto es importante que lo detectemos porque es una fuente total de conflicto intrapersonal en el ser humano. El hecho de cuando surgen estos pensamientos automáticos en nuestra mente que nos hacen creer que algo está sucediendo de una manera a lo mejor negativa, dependiendo en cómo estés, pues ahora sí que
cómo estén tus emociones, ¿verdad? Porque otras personas pueden decir cómo estás vibrando, ¿verdad? Pero bueno, yo te puedo decir de qué manera están tus emociones o de qué manera a lo mejor tus emociones estás directamente estás conectada con tus emociones destructivas. Entonces, es importante eso, es importante reconocer que el conflicto como tal siempre va a existir de muchas fuentes, pero aquí la importancia va a ser que te detengas a observar para poder llevar a cabo una gestión positiva durante un conflicto. Recordemos que cuando existen problemas existenciales, totalmente es cuando no tienes alguna necesidad cubierta, alguna necesidad subyacente. Llámese el recurso, llámese amor propio o amor hacia otra persona, llámese que no has descansado totalmente durante el día o durante la noche, tuviste una muy mala noche. No sé, llámese muchas cosas de las 9, por ejemplo, necesidades subyacentes que vimos durante el programa, que ahorita vamos a ver cada una de ellas rápidamente, ahorita que lleguemos a ese punto. Y bueno, creo que es importante también saber que existen conflictos interpersonales, que es el que todos también ya conocemos, que es el que es por medio de otras personas, y cuando son dos personas, ¿no? Conflicto interpersonal, que es conflicto entre dos personas. El conflicto intergrupal quiere decir que es un conflicto entre grupos, entre un grupo A y otro grupo B, ¿no? También el conflicto intragrupal es cuando se da el conflicto dentro de un grupo. Por ejemplo, a lo mejor en el grupo del aula escolar, dentro de un grupo, pueden suceder conflictos dentro de ese grupo. Bueno, pues entonces se llama conflicto intragrupal. Ok, entonces rápidamente, sin caer en la prisa, quiero comentarles qué es lo que hemos visto, ¿no? ¿Qué es todo esto que vimos y la importancia de saber ahorita cuál es tu visión ante el conflicto? Si ya casi, bueno, más bien ya estamos en la última sesión, por supuesto que tu visión personal ante el conflicto seguramente ya es positivo. Seguramente ya te diste cuenta que el conflicto es una oportunidad de crecer y seguramente vas a tomar el conflicto y lo vas a transformar en algo positivo, porque tu visión ya está en positivo. A lo mejor antes ya lo veías de manera negativa, pues hoy en día ya lo ves, ya actúas ante un conflicto de la manera más positiva. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que reconoces distintos tipos de conflicto, que ves el conflicto como una parte de la solución, que buscas y animas el conflicto, que ves muchos valores en el conflicto, que organizas a los individuos en equipo para evitar conflictos, que utilizas una estrategia de ganar-ganar. Entonces, esto quiere decir que, bueno, ya te diste cuenta también que las fuentes de conflicto, que viene siendo lo que hay debajo de, pues tiene mucho que ver con los recursos que tenemos limitados, tiene mucho que ver con la estructura en la que estás en tu contexto, tiene mucho que ver tu presente, tu pasado, tu futuro, tu historia, tu cultura, tus valores, tiene mucho que ver con la diferencia de entendimientos, con la no comprensión del ser, también tiene mucho que ver. Entonces, ya te diste cuenta también que el conflicto ocurre cuando las personas tienen necesidades insatisfechas y que no tiene por qué ser el conflicto tanto destructivo o violento. Lo importante de este programa es que nos aporta muchas herramientas que nos ayudan a gestionar los conflictos para prevenir los aspectos negativos y, por supuesto, transformarlos en algo positivo. Ok, seguramente ya ahorita como constructor de paz o constructora de paz, ves el conflicto como una oportunidad de crecimiento y una transformación positiva. Y bueno, vamos a recordar cuáles son estos recursos, cuáles son estas necesidades subyacentes del ser humano. Recordemos que si nos hace falta una de estas necesidades básicas, pues bueno, hay que trabajar en ello, y hay que ser muy, muy disciplinados, porque si ya tenemos cubiertas estas 9 necesidades, pues bueno, quiere decir que ya no vas a tener ningún conflicto existencial, puede decirse, ¿no? O intrapersonal, para empezar, ¿no? Y bueno, si ves que 2 personas en conflicto tienen alguna necesidad no cubierta, pues bueno, hay que
hay que comentarle y hay que, pues, darle a entender la importancia de poder nutrir estas necesidades para no tener ningún conflicto, ¿ok? Y bueno, recordemos las sesiones de un inicio de este programa en donde nos dimos cuenta que todos opinábamos que el conflicto era desacuerdo, que el conflicto eh, era negativo, ¿no? Que el conflicto era, pues, muchas posiciones destructivas, ¿no? Y bueno, ahora que yo te pregunte, ¿qué es el conflicto? Pues bueno, creo que es inevitable que contestes que es una oportunidad de cambio, una oportunidad de transformar, una oportunidad de tener una mejor relación con el otro o una mejor relación contigo, ¿ok? Y bueno, también vimos que el conflicto totalmente sabemos que no lo podemos evitar. Eso es indiscutible. Creo que hay personas que saben gestionarlo de la mejor manera, pero eso no quiere decir que no tengan conflictos. Y bueno, también el conflicto sabemos que puede ocurrir en cualquier nivel, ya sea intrapersonal, interpersonal, intragrupal e intergrupal. ¿Ok? Y bueno, recordemos por favor siempre que la diferencia va a estar, si vas a lograr una resolución pacífica de un conflicto, todo tiene que ver en la gestión, en cómo lo hagas. Entonces, si ahora ya te diste cuenta que el conflicto es una oportunidad de cambio, pues bueno, recordemos que esto tiene mucho valor para poderlo compartir con las demás personas. El darte cuenta que el conflicto es constructivo cuando se sabe que no lo puedes evitar y cuando se sabe también que hay necesidades que no se han cubierto y que ya sabes cuáles son estas necesidades. Pues bueno, es importante compartir este punto de vista para que puedas sumar y agrandar a las percepciones de otras personas. Y bueno, vimos también en la sesión sobre emoción, identidad, percepción y paz interior, vimos que Martín nos comentaba que hay muchas fuentes, ¿no? Hay muchas fuentes en donde pueden surgir problemas. Y bueno, él acabó su diálogo con la mente crea problemas que no existen, aprende a dominarla. Cerró con esta frase. Y a mí la verdad, bueno, me causó pues mucha reflexión el saber que la mente crea problemas que no existen y que sabemos que esto es muy válido porque ya lo han dicho muchas personas que han estudiado la mente, que han estudiado la psique humana y que saben perfectamente que esto es provocado por nosotros mismos. Y bueno, aquí la solución es aprender a dominarla. Y por supuesto que nos dio también a entender Martín, que existen demasiados, bueno, existe, ya sabemos, ¿no? La violencia que es estructural y que según Johan Galtung y otros estudiosos también, pero en particular Johan Galtung dice que en su teoría del triángulo de la violencia, nos da a conocer que la violencia más peligrosa es la violencia invisible, que viene siendo la violencia estructural. Y que, bueno, esta violencia estructural viene, como lo dice su nombre, de una estructura. Y bueno, muchas de las veces esta estructura es llamada gobierno en sí. Y bueno, son determinantes sociales las que hacen que tengamos una mala salud mental de manera colectiva. Y bueno, nos dio a conocer Martín, desde su punto de vista psicológico, porque bueno, él es un psicólogo que da terapias de cognitivas conductuales. Y bueno, nos dio a entender desde su perspectiva la importancia de saber esto, la importancia de cómo las políticas públicas y las normas sociales nos abordan una injusta igualdad de oportunidades, en donde la vivienda precaria, en donde la polución atmosférica, en donde la pobreza, la mala alimentación, nuestro contexto urbanístico adverso, nuestro contexto social delictivo, el maltrato infantil, la discriminación como tal, la desigualdad educativa, el acceso deficiente a sanidad, el desempleo, la desigualdad económica. Todo esto nos generan posibilidades muy reducidas, conductas de riesgo, estrés físico, estrés psicológico y por supuesto que esto nos da mala salud mental. Sabiendo esto, pues bueno,
yo creo que ya lo sabemos todos, ya nos dimos cuenta que existe. Ahora está, la diferencia está que si sabes que existe este conflicto, pues ¿cómo lo vas a gestionar? Porque es inevitable. Entonces, aquí este programa es eso, ¿no? Lo que nos da es esta parte, ¿no? La parte de cómo solucionar de la mejor manera el conflicto, ¿ok? Entonces, también, como les decía hace un rato, cuando surge un pensamiento automático, por supuesto, que es como son involuntarios, y aparte que son involuntarios, son repetitivos, y aparte le agregas que son por naturaleza del ser humano, pues bueno, esto es sumamente nato para un conflicto, ¿no? Entonces, aparte son breves, son inmediatos y bueno, las personas están más conscientes de una emoción, ¿no? Cuando surgen estos pensamientos automáticos. Entonces, cuando estás consciente de una emoción, por supuesto que destructiva, estoy hablando de ellas. Si te atrapa la emoción negativa, pues bueno, estos pensamientos automáticos van a ser más fuertes y van a lograr hacer un conflicto. Entonces, si sabes que existen, pues bueno, hay que gestionarlos de la mejor manera. Y acuérdense que nos dio una técnica demostrativa sobre el registro de pensamiento. Y es súper importante, una vez más, recordarla. Y bueno, por ejemplo, en una hoja puedes poner analizando tus pensamientos automáticos acerca de algo en particular, apuntas lo que es la situación, qué es lo que te pasa. Después anexas tú cómo lo interpretas, o sea, tu pensamiento, lo escribes. Después las consecuencias que son emocionales, que es el cómo me siento, y las conductuales, cómo actúas. Seamos sinceros y seamos constantes también y seamos disciplinados en ello. Si quieres lograr un cambio, hagamos esta técnica. Si sabes que tienes pensamientos automáticos, hagamos esta técnica denominada la meditación del ABC. Es súper importante, de verdad, háganlo y van a sentir la diferencia. Y bueno, ¿por qué nos comentó esto Martín? Martín nos comentó esto porque nos dijo que el ser humano por naturaleza tiene estos pensamientos automáticos, que nos llevan a una distorsión cognitiva. Que, por ejemplo, ¿no? Aquí lo dice muy bien la diapositiva, ¿no? Dice catastrofismo. Imaginar el peor resultado posible, ¿no? Eso es lo que hace un pensamiento automatizado, ¿no? Destructivo. ¡Ah, qué desastre! También el pensamiento polarizado, el de interpretar la realidad en términos extremos y opuestos. Tú o nadie. El perfeccionismo, ¿no? El pensamiento inflexible de cómo debería ser. La otra es la de culpabilizar, culpar a los demás de todo o a uno mismo. Ese es el complejo de mártir, ¿no? También el sobregeneralización, que es el creer que se ha ocurrido algo o ocurrirá otras muchas veces. Eso es súper común que suceda. La otra es la personalización, pensar que todo lo que sucede a nuestro alrededor está relacionado con nosotros. Otra es que estás pensando, por ejemplo, la lectura de pensamiento, creer saber lo que piensan los demás. Esto es sumamente común y el por qué se comportan así, ¿no? Y no te sacan de esa posición. ¿Y hasta qué? Hasta que surge un conflicto, ya sea intrapersonal o interpersonal. Y bueno, también surge una distorsión cognitiva de negación, ¿no? La tendencia a negar nuestros problemas, debilidades o errores. Y bueno, también Martín nos dio a conocer, aparte de que vimos en la primera sesión, vimos cómo la construcción de paz y la meditación están sumamente ligadas, ¿no? Y entonces esta importancia de saber que existe una práctica que te lleva a la paz, a la plenitud, pues creo que es importante practicarla. Está en nosotros saber que existe una técnica y que si no la usamos, pues por supuesto que no te va a funcionar. O si la usas una vez, tampoco te va a funcionar. Tiene que ser consecutivo, tiene que ser desde una disciplina, ¿ok?
desde una disciplina que después convierte cualquier acto en un hábito, ¿no? En este caso, nosotros queremos promover la atención plena para poder construir paz desde el ser humano, para poder provocar la paz tienes que tener paz, ¿no? No hay de otra manera, no aplica si te la sabes en teoría, si te sabes de memoria un concepto de paz, por ejemplo. No aplica, no puedes enseñar la paz si no la conoce tu cuerpo, si no la conoce tu mente y si no la conoce todo tu ser. Y bueno, hay muchas técnicas, por ejemplo, Martín nos dio a conocer las técnicas de respiración, las de detención de pensamientos, la de mindfulness como tal, que esta es la que yo les hice hincapié al inicio, pero hay muchas. Por ejemplo, hay una que se llama la de Jacobson, hay otra que se llama Wim Hof, pues la meditación del ABC que comentó Martín, la de escribir, ¿no? La de escribir todo lo que está sucediendo en tus pensamientos. Otra es la técnica de detención del pensamiento, ¿no? Esta es súper interesante porque cuando, por ejemplo, aquí cuando te empiezas a encontrar incómoda o nerviosa o alterada, vamos a ponerle atención al tipo de pensamiento que estás teniendo. Solo atención, ¿ok? Ojo con eso, no te vas a identificar, ¿ok? Y bueno, después vas a identificar todas aquellas connotaciones negativas centradas en el fracaso, el odio hacia otra persona, la culpabilización, etc. Y vas a decir a ti mismo, basta, ¿ok? Es algo súper sencillo y de verdad que tan funcional. Después de que dices basta, vas a sustituir estos pensamientos por otros positivos, ¿ok? Muchas veces sirve escribir lo negativo y después cortas con la escalera de la violencia, ¿no? Como el video que les compartí de la escalera de la violencia. Cortas con esta escalera de la violencia y lo vas a sustituir por pensamientos positivos, ¿ok? Y bueno, hay muchísimas tipos de meditación o técnicas, ¿no? Por ejemplo, la técnica de relajación muscular, la técnica de ensayo mental, la de razonamiento lógico, la de distracción, la de autorregulación y la de entrenamiento asertivo. Y bueno, todo esto, bueno, se los voy a compartir. Ahorita se las menciono, pero acuérdense que en su bitácora ya se las compartí. En dado caso, si hay algo en lo particular que les interese y que vean que no se lo subí, háganme el favor de comentarlo, porque tengo todo el material y seguro, bueno, todo lo que yo les digo, tengo referencias. Y no les voy a decir algo de lo que no me he basado en referencias, y no nada más en una, en muchas, ¿ok? Entonces, es importante que si tienen dudas acerca de algo en particular y ven que no está en su Google Classroom, que por supuesto que no creo que suceda porque sí son muy, ¿cómo se puede decir? Pues hago mucho hincapié, ¿no? En este tema, ¿no? En el tema del material. Entonces, importante, ¿ok? De hecho, les compartí este libro. Este libro es El Camino del Artista y es un libro que hizo Julia Cameron. Y es un libro que a mí me encanta porque, bueno, te promueve muchísimo el tema de escribir, ¿no? De la escritura. Y cómo la escritura, por medio de la escritura, te hace comprender el cómo es importante escucharnos, ¿no? El cómo muchas veces no tenemos nada que decir, ¿no? Igual es importante decir no tengo nada que decir. Importante observar que escribes, no tengo nada que decir, no tengo nada que pensar, no estoy pensando en nada. De hecho, ella te promueve eso, que sí, porque ella lo que te dice es que en varias de sus actividades con la que me quedé, ¿no? Y es como un tipo de meditación, como la del ABC, es esa, ¿no? La de ella le llama letras matutinas, hojas matutinas, algo así. Y entonces ella lo que te sugiere es que lo primero que hagas al levantarte sea que escribas 3 páginas de todos tus pensamientos que tienes en ese momento, escribir a lo mejor
qué es lo que vas a hacer, todo lo que tengas en mente, ¿no? Si no hay nada que escribir, no tengo nada que escribir en este momento, no tengo nada que escribir, y entonces suceden cosas maravillosas. De verdad que yo los invito a que lo hagan. Eso también te ayuda a construir paz. También vimos las habilidades de comunicación y escucha activa. Ok, ya faltan 20 minutos. No tengo prisa, quiero a completar esta sesión porque sí les quiero decir que, bueno, que es muy importante que podamos hacer reflexión en cada uno de los temas. Y aparte, al final, bueno, también volverles a hacerles hincapié acerca de que, por favor, contesten las encuestas de salida o también se llaman actividades finales, ¿no? Les pido de favor. Y bueno, sabemos perfectamente que la forma en que vemos el mundo depende muchísimo de nuestra posición. Recordemos eso de las posiciones, ¿no? También de nuestra, y bueno, también nuestra posición a veces se ve afectada por nuestras creencias, ¿no? Que se basan en nuestra cultura, en nuestra religión, en antecedentes familiares, en el estado, en el género y experiencias personales. Entonces, es importante también reconocer que pues hay muchos consejos y herramientas que nos pueden ayudar, ¿no? Porque la escucha activa pues es totalmente una herramienta fundamental para poder lograr una mejor armonía entre los seres humanos. Y una de ellas es, recordemos, es el hecho de validar cuando estés escuchando algo, cuando estés en comunicación con alguien más, es decir, cuando estés escuchando el mensaje del emisor, ¿no? Y que estés como receptor. En este caso puede ser en tu vida cotidiana o en una mediación o durante una clase, cuando estés dando tu clase, incluso en tu vida cotidiana con tu hijo, con tu hija, con tu hermana, con tu hermano, con tu pareja, con quien estés. Y bueno, es importante escuchar, saber muy bien, tener muy activa y muy presente la escucha. Y por medio de validar, como por ejemplo, cuando estés escuchando a alguien, le puedes comentar, puedo ver de dónde vienes, puedo ver qué es lo que quieres decir. Y definitivamente tienes un buen punto, ¿no? Y agregas lo que tú validas, ¿no? El otro es que el hacer preguntas es sumamente importante. El hecho de comentar, es que, ¿sabes qué? No estoy segura de entender, creo que sé lo que quieres decir, pero nada más para volver a verificar, ¿me podrías de favor explicar esto de nuevo, esto en particular, nada más en este punto, ¿no? Otro es que es importante ser asertivo también cuando uno escucha, ¿no? Y obviamente esto se va a reflejar cuando hables, ¿no? Y bueno, saber escuchar de una manera activa y asertiva, pues eso te hace también hablar de una manera asertiva y activa, ¿no? Cuando estás de una manera escuchando un diálogo o algo, una plática, un diálogo, una conversación, entonces es importante que si vas a dar el uso de la voz, no menospreciar con el usted o el tú, ¿ok? Como por ejemplo, me siento muy deprimido cuando dices que soy perezoso, ¿ok? No sé, vamos a suponer que alguien llega tarde, ¿no? Que estás en tu aula de clases y alguien llega tarde, ¿no? Y entonces, por lo regular, una persona pues que no tiene como la asertividad, por lo regular va a decir, tú eres un perezoso o tú eres un irresponsable porque no llegas a tiempo a clases. Y bueno, aquí versus lo que tenemos que lograr es por medio transmitir un sentimiento, pero un sentimiento positivo, obviamente, y ver la oportunidad de poderle decir, ok, me siento muy confundida porque creo que lo que te estoy diciendo no estás entendiéndolo de manera correcta, pero me siento más validada o me siento comprendida cuando llegas a tiempo a clase, ¿no? Digo, en otras palabras, digo, yo sé que a lo mejor es muchas palabras, pero bueno, ustedes lo pueden lograr a su estilo, ¿no? Estoy feliz cuando llegas a tiempo, eso sería como un ejemplo, ¿no? Otra es la de reflejar e interpretar, como, pareces muy triste por lo que pasó hoy, o lo que te sucedió realmente me impactó, porque todavía te sientes molesto, ¿no? Reflejar o interpretar lo que estás escuchando.
Otro es repetir. Entonces lo que estás diciendo es, y repites lo que crees, ¿no? Y vimos también esta parte, ¿no? La parte de resumir, que no es igual, que repetir, es similar, ¿no? Resumes lo que has escuchado. Esta es una muy buena manera de verificar y ver si tú y la otra persona están en la misma sintonía. Bueno, la diferencia con esta herramienta, en lugar de la herramienta de repetición, es que vas a resumir una imagen general que incluye los puntos principales de lo que estás escuchando, ¿no? Y bueno, sabemos perfectamente que el lenguaje corporal habla y dice muchísimo. Es importante eso, es importante valorar que ahora hay mucha distracción, ¿no? Que porque a lo mejor estás contestando un teléfono, un mensaje muy importante o lo que sea, ¿no? Pero es importante darle el tiempo al diálogo, porque sabemos que el diálogo se acaba y es momentáneo, ¿no? Esto puede esperar. Entonces, es importante que le demos la atención a la persona. Es importante escuchar de manera no verbal, obviamente, y comunicar de una manera no verbal. Por ejemplo, tener un espacio en consideración con la otra persona, no estar ni muy alejado ni muy cerca, es sumamente importante. Cuando te inclinas un poco hacia adelante, quiere decir que estás interesada, cuando tu lenguaje está diciendo que estás interesada en lo que estás escuchando o en la persona como tal. Es importante el contacto con los ojos, recordemos, importante, yo sé que todos sabemos eso, es bien importante que recordemos cómo nos gusta que nos traten, ¿no? Y a mí, por ejemplo, en lo particular, me encanta que me vean a los ojos y ver a los ojos, ¿no? Que me vean y yo ver, ¿no? Porque siento que ahí es donde conecto con la otra persona, ¿no? Y bueno, y también el respeto, ¿no? El interés, ¿no? Y otra de las cosas importantes es reflejar el lenguaje corporal de la otra persona. Tratar de relajarte, mantener los brazos abiertos en lugar de cruzados. Es una sugerencia que el programa de WPDI te da a conocer para que a lo mejor ya lo sabes, pero para que lo recuerdes siempre y que lo puedas lograr, ¿no? Que lo puedas lograr desde tu día a día, desde tu vida cotidiana. Y bueno, ¿qué más vimos? Vimos el tema de la parábola de los 6 sabios ciegos y el elefante, en donde la importancia del diálogo, del cómo por medio del diálogo nos va a llevar a una interpretación más grande de algo en sí. El hecho de poder decir que, por ejemplo, no estoy de acuerdo con lo que dices, ¿no? Versus escuchar atentamente lo que te está diciendo esta persona y reconocer que esta persona ha vivido cosas que tú no has vivido y que por ende piensa como piensa. Recordemos cómo los seres humanos nos transformamos. A lo mejor es indiscutible que la posición de esta persona hacia una perspectiva o hacia un punto de criterio, se podría decir, es indiscutible porque a lo mejor tú no has vivido, o más bien no a lo mejor, más bien, ni tú ni yo hemos vivido lo mismo que la otra persona. Entonces, importante reconocer cómo es que sumando nos va a llevar a, sumando y comprendiendo, nos va a ayudar a poder ver un panorama más completo hacia algo y aparte, armonía en tu alrededor, ¿ok? Porque si imagínense si todos vamos a estar en desacuerdo con los que piensan diferente de nosotros. Sin embargo, hay que escuchar cuál es lo que tiene validez ante tu punto de vista y recordar que todos los puntos de vista se transforman porque vienen de un ser humano y el ser humano es totalmente transformable, evolutivo, ¿no? Entonces, importante. Otra de las cosas es que y los invito a ver los diálogos que grabé, en donde invité por ejemplo, a Paulina, en el caso de la diversidad, invité a Paulina a un diálogo. Paulina es una persona que su condición visual no es igual a la de la mayoría. Bueno, pues no ve de sus ojos, ella es una persona ciega. Y bueno, a pesar de que desde su perspectiva, desde ciega, ella nos da a conocer cómo es que esta discapacidad, ella la ha como
bueno, ella nos comenta cómo la diversidad es tan importante, cómo incluir la diversidad y cómo el comprendernos como seres humanos nos abre a abrazar la diversidad. Entonces, desde su perspectiva nos da a conocer cómo la importancia de saber acerca de la diversidad y su contribución a la paz. Y vimos que la diversidad como valor, ¿no? Entender y comprender la diversidad como valor. La diversidad como valor describe una multiplicidad de cualidades humanas individuales que nos permiten acercarnos y comprender e interactuar. Ok, vean, muy bien, ves el video después. De todas maneras se va a grabar. Buen día, bye bye. Ok, pues bueno, entonces les decía que la diversidad como tal, ay, se me fue la diapositiva. Ok, nos permite acercar, comprender e interactuar con el mundo desde las distintas formas en las que la mente humana puede interpretar lo que percibe, ve, escucha y siente. Y bueno, vimos en esencia la diversidad significa reconocer que cada individuo es único y valorar a cada individuo por las características que los hacen únicos. Y por lo tanto, el concepto de diversidad incluye la idea de tolerancia, aceptación y respeto. Es importante también que los individuos pueden ser diferentes en cada dimensión de la experiencia humana. Es importante tener esta noción. Y, por ejemplo, en un nivel básico, las diferencias entre individuos pueden ser reconocidas, aceptadas y toleradas. En el segundo nivel, esas diferencias pueden ser celebradas e incluso fomentadas por los efectos positivos que trae la comunidad. Y bueno, así como invité también a Paulina, invité también a líderes empresariales como Héctor. Y bueno, Héctor nos da a entender desde su perspectiva de empresario el cómo también desde su perspectiva se pueden lograr cosas positivas en el tema de la urbanización, por ejemplo. Y bueno, el diálogo totalmente una herramienta indispensable para poder construir paz. Vimos también la diferencia entre jefe y líder, ese lo acabamos de ver en anteriores sesiones, cómo el comprender el liderazgo nos ayuda a saber qué tipo de líder eres también y fortalecer estas pues literal, estas actitudes que tiene un buen líder, ¿no? Un líder fuerte. Vimos también los estilos que hay que nosotros entender como constructores de paz, que es el líder de servicio y el líder transformacional. Es importante relacionarnos con estos tipos de líderes, recordemos. Vimos las 10 habilidades de un líder. Vimos oratoria, recordemos también que vimos oratoria, recordemos cómo es que muchas veces saber la respuesta la tenemos, pero no sabemos cómo explicarla, ¿no? Y bueno, qué importante es tener estos puntos que nos ayudan a comprender que el líder y el orador con la práctica se hacen, ¿no? Entonces hay que entender que esta facilidad del habla a veces caemos en cuenta de que podemos creer que el líder y el orador eficiente nace, cuando en realidad se hace con la práctica. Y hay métodos, por ejemplo, como el método LEARNS, que les di a conocer en la sesión anterior, en donde existe la vinculación, las emociones, el anclaje, la repetición, la novedad y las historias, que esto en representación en un speech, por ejemplo, o en un diálogo, o en una presentación, en una exposición, si tú estos puntos los aplicas en tu exposición, vas a lograr una interacción y una conexión con las personas que te están escuchando, con la audiencia en general, ¿no? Y es importante que tomes en cuenta, ¿no? El material que te comparto. Te compartí este método LEARNS, te lo compartí en tu bitácora anterior. Ve a Google Classroom y ve acerca de esta metodología que es muy importante. Sabemos que hay mitos que hay que disolverlos. Recordemos que existen, ¿no? Los mitos, y también existen
existen metodologías que nos ayudan a tener una mejor habla, ¿no? Ante un público, porque muchas veces nos gana la emoción y ya el mensaje ya no lo decimos o ya no estamos conectando con lo que queremos decir. Entonces, tenemos que poner importancia en nuestra respiración, en mantener la calma y en nuestro lenguaje corporal. ¿Ok? Les di a conocer técnicas para hablar en público. Respiración abdominal, respiración sibilante, respiración cuadrada, respiración visualizada y espejo corporal. Y bueno, acuérdense por favor que toda la información la tienen en su Google Classroom de por vida. Van a poder ver su material siempre. Nos vamos a poder comunicar siempre. Ya tienen mi celular, ya tienen absolutamente toda la información para poderse contactar conmigo durante cualquier situación. Yo estoy comprometida con este tema de la construcción de paz y, por supuesto, con las personas que hacen posible este programa. Y bueno, es importante que sumemos y que hagamos equipo. Y bueno, pues yo les agradezco muchísimo a ustedes, grupo de docentes que han estado al pie del cañón en este tema de la construcción de paz, tan así que ya lo llevaron a la práctica en su plantel. Muchas felicidades. Natalia, gracias por hacer posible, porque bueno, gracias a Natalia, ella fue la que nos contactó, ella se acercó, ella tomó el curso, ya ha tomado varios cursos. Y bueno, así como Natalia, que nos contagia de su sinergia, ¿no? Y más bien ella crea sinergia de la construcción de paz y logra este camino, ¿no? Entonces, así hay que lograr que nosotros y cada uno de nosotros podamos hacer lo mismo, ¿no? Crear esta sinergia que hace posible que la paz suceda. Y bueno, pues esto ya se los dije en la sesión anterior, que en Japón el único profesional que no precisa reverenciar al emperador es el profesor, es el docente. Según los japoneses, en una tierra donde no hay profesores, no hay emperadores. ¿Cómo ven? Y bueno, pues ya, con ello, con esa frase y con recordarles la importancia de su trabajo, también recuerdo la importancia de comprender cómo es que el conflicto sucede. El conflicto sucede de una manera, eh, inexplicable, se podría decir. Surgen estos conflictos y bueno, nosotros tenemos como esta oportunidad de poderlos llevar a cabo de una manera transformativa o de una manera constructiva, ¿ok? Y bueno, ya para acabar, les quiero poner este video para darnos cuenta de la importancia de la mediación. Cómo es la importancia de llevar a cabo este proceso, su negociación para la construcción de paz. Y bueno, este video es un video en donde pues habla, ¿no? Del cómo no nada más en una escuela, entre países también, ¿no? Logran la paz. Entonces vamos a ver cómo es la importancia de la negociación en la mediación. Nuestro país, la violencia está erradicada. If you don't talk to your family, this country will go up in flames. And innocent human beings will be slaughtered. No más matarse por ideologías o partidarismo. Convivir. Nobody, as a result, will get exactly what they want. That is in the nature of negotiation. They must be together. So they have to be able to get people having an investment in your country. There must be this way of skill. Luego
damos la bienvenida al nuevo día. Abramos nuestros corazones al nuevo amanecer, al sol brillante y lleno de posibilidades que se asoma en el cielo de Colombia. El amanecer de la paz, el amanecer de la vida. Y bueno, por último, ya hacemos los puntos claves de cada tema. Y bueno, sabemos que la paz positiva la estamos llevando a cabo. Sabemos perfectamente que el conflicto, permíteme un segundo. Y bueno, ya para acabar con esta sesión, también sabemos que las emociones no son buenas ni son malas. Sabemos que totalmente son parte de nuestra existencia y que la diferencia está en cómo la gestionamos, ¿no? También sabemos el cómo, bueno, todo lo que mencioné, ¿no? Que ya fue muy, ahora sí que muy vasta, ¿no? Cómo la mediación es importante poderla, tenerla dentro de nosotros, ¿no? Hacerla inherente a nosotros, ¿no? Y bueno, ya comenté absolutamente todo y bueno, yo te felicito y te pongo este video ya para concluir. Perdón, es que se me... A continuación, les presento a la cantante Anaí, quien nos interpretará el himno de paz. Para construir la paz, para construir la paz se necesita trabajo en equipo para arriba mí y mucho autoestima. Hay mucho autoestima en mi tender. Yo no soy peleonero. Yo no soy peleonera ni burlador, soy mediador. Para construir la paz se necesita entender el conflicto, entender el conflicto para mí, hay mucho autoestima, en mi tender. Yo no soy conflictero, yo no soy conflictera ni buleador, soy mediador. Para bailar en paz se necesita erradicar la violencia. Erradicar la violencia por mí. Muchas personas, hay muchas personas, tigre. Principales señales de que estás contagiado de paz. ¿Sabes? Y evitas las emociones negativas, ya que esas son las que hacen que tengas impulsos que no se controlan muy fácilmente. ¿Sabes que hay herramientas como la meditación y la mediación para construir paz y las practicas? Sabemos que así como el COVID se manifiesta, también la paz se contagia y nos convierte en una mejor persona.
Sabes que las buenas noticias las puedes crear primero con la intención y después con la acción. Sabemos que somos una familia y que cada vez somos más fuertes ante cualquier situación. Gracias por hacer posible que la paz también se contagie. Y bueno, pues ya con este gran video y esta gran interpretación de Anaí, del himno hacia el himno al mediador, pues bueno, te invito a que reflexiones acerca de todo lo que vimos, ¿no? Y te hagas muchas preguntas. ¿Qué se necesita para construir paz? Imaginar paz es crear paz realmente. ¿Por qué las emociones juegan un papel importante en los conflictos? Y bueno, así como estas preguntas que te acabo de decir, hazte muchas, muchas más de todo lo que te he dicho. Y bueno, ya para ahora sí cerrar con esta sesión, no me despido porque continuaré en contacto con ustedes. Sigue una serie de actividades que en esta semana, bueno, más bien, las actividades complementarias que son la evaluación final, encuesta de salida y un formulario de reflexión, que te pido de favor que a la brevedad, cuando ya lo tengas y tengas tiempo para contestarlo, no te va a quitar ni 5 minutos cada una. Entonces, te pido de favor que para poder concluir con este programa es importante que hagas las encuestas finales, ¿ok? Ya te las puse por ahí en la bitácora de Google Classroom. Tenemos hasta el 5 de octubre para que ustedes llenen estas encuestas y por ende, ya que una vez ustedes ya tengan toda la información en estos formularios, ya hayan llevado a cabo estas actividades finales, pues bueno, se cierra el curso el día 5 de octubre. Después de eso ya yo les doy a conocer las personas que aprobaron el curso, que quiere decir que son las que llevaron a cabo estos encuestas que les acabo de decir. Y bueno, nos vemos ya una vez que ya les mencioné y los convoque para la entrega de constancias, nos estaremos viendo el día 9 de octubre. Les pido de favor que si no pueden con estas actividades finales, que me hagan saber si quieren ustedes una prórroga de una semana más para poder llevar a cabo estas encuestas finales que de verdad que no les van a quitar ni 20 minutos, ni 10 minutos. Creo que es facilísimo esto. Entonces, les pido de favor que contesten las encuestas. Nos vemos el día, al día 5 de octubre. Les pido que ya tengan todos los que son integrantes de este curso, que ya tengan todo el registro llevado a cabo, que ya me lo hayan hecho llegar. Y de ello sigue que yo les dé a conocer los nombres de los docentes de este grupo que aprobaron el curso de una manera satisfactoria, completando estas actividades finales. Y nos veríamos el día 9 de octubre si ustedes no me solicitan una prórroga. Si ustedes me solicitan una prórroga, con uno que me la solicite, ya yo les voy a dar una semana más. Pero en dado caso, como esto es muy sencillo, nada más es contestar las encuestas finales en línea. Y bueno, ya nosotros nos estuviéramos viendo el día 9 de octubre para hacerles la entrega de constancias de manera virtual. Ahora sí, todos conectados. Y bueno, yo les sugeriría que me mencionaran una hora en la que ustedes todos estén presentes para que podamos lograr pues esta dinámica del cierre del programa de construcción de paz y resolución de conflictos. Felicidades, felicidades, porque si estás aquí es porque has concluido, ya casi concluido. Nomás llénala, por favor. Bueno, ya en sí en contenido virtual, ya concluiste, ¿no? El curso de construcción de paz y resolución de conflictos. Si ya enviaste o estás por enviar las actividades finales del programa, te invito a que agendes y asistas a recibir tu constancia este próximo lunes 9 de octubre por Google Meet. La hora, yo se la voy a compartir. Bueno, voy a hacer por ahí una encuesta para ver en qué hora se les acomoda mejor para que todos estemos conectados. ¿Ok? Muchas gracias por hacer posible que la paz suceda. Los invito a que hagan su ejercicio de paz, por supuesto, que pongan por ahí una música de meditación que por ahí les comparto también cada semana en su plataforma de Google Classroom para que ustedes hagan este ejercicio de la atención plena.
Y el superpoder de hacer un poco todos los días, bueno, vamos a ver y reflexionar esta imagen. Y bueno, también recordándoles los 4 acuerdos de la sabiduría tolteca: honra tus palabras, no supongas, no te tomas nada personal y haz siempre lo mejor que puedas. Muchísimas gracias, gracias por estar aquí conectadas y conectados, gracias por ver este video, gracias por hacer posible que la paz suceda. Les mando un abrazo muy fuerte, con muchísimo respeto y muchísima admiración para cada uno de ustedes. ¿Okay? Muchas gracias, nos vemos en la siguiente sesión, seguimos en contacto. Nos vemos, bye bye.